Eje de detención. Implica identificar situaciones de riesgo a la cual están expuestas los estudiantes. Implica realizar un trabajo de acompañamiento en diversos espacios donde interactúan institución educativa, la familia y grupos de amigos. Objetivo del eje: disminuir las potenciales situaciones de riesgo y vulneración de derechos. Implementar estrategias de alertas tempranas orientados a toda la comunidad educativa. Actividades enmarcadas en el eje de detención. Identificar situaciones de riesgo y o vulnerabilidad a nivel personal, educativo, familiar y social. Estimular mecanismos de corresponsabilidad familiar e institucional. Llevar a cabo procesos de observación áulica y en los diferentes contextos. Detención temprana de alertas en el proceso de desarrollo y enseñanza-aprendizaje del niño. Identificar y abordar conductas desfavorables en el desarrollo adecuado del estudiante. Identificar y abordar a estudiantes que requieran atención personalizada. Directrices para trabajar en el eje de detención. Actitud abierta para analizar. Evitar juicios de valor. Realizar la entrevista dentro de la institución. Seguimiento constante con docente y representante legal. Manera de detectar situaciones de riesgo. Interacción directa. Observación activa dentro y fuera del área académico. Detención por otro personal. Información al DS, confidencialidad, coordinación directa entre tutor y DS. Detención familiar. Cualquier familia podrá reportar situaciones de riesgo. Detención por parte de cualquier miembro de la comunidad. Cualquier personal podrá comunicar al DS posibles problemáticas o situaciones de riesgo a reportar. Se considera problemática a la consecuencia de índoles tanto personal, familiar e institucional que perjudica el desarrollo integral del estudiante. Por ejemplo, violencia en cualquiera de sus manifestaciones física, psicológicas o sexual, violencia de sus derechos humanos, tendencia a consumo o comercialización de droga. Justamente como dice usted, ¿no? Es la detección a tiempo o como prevención de las sinnúmeras de dificultades que puede presentar el estudiante, ya sea dentro de la institución como también fuera de ella, ¿sí? Entonces ese creo que es el objetivo principal de esto, ¿no? Y sobre todo, disminuir estas problemáticas con una detección que sea a tiempo. El eje de detección no es únicamente función de los DS, ¿sí? Sino tiene que ser función de toda la comunidad educativa, empezando desde, ¿qué será? Desde los docentes, desde los padres de familia, de los estudiantes en sí, del personal administrativo. Todos creo que estamos llamados a hacer, ¿qué será? Este tipo de detecciones e informar, ¿sí? Generalmente nos informan al DC, ¿no? En lo particular, por ejemplo, si hay alguna dificultad, los docentes, hay una ficha de detección, entonces los docentes nos envían, nos remiten por escrito las dificultades que puedan tener los estudiantes, ya sea a nivel académico o de comportamiento, ¿sí? En casos, diga usted, de vulnerabilidad, también van y nos reportan, ¿qué serán? Los padres de familia, nos reportan incluso los mismos compañeros. Entonces, como yo les digo anteriormente, no únicamente el DS es el llamado a través, ¿qué será? De las observaciones áulicas, el llamado de hacer esta detección, sino toda la comunidad educativa,
¿sí? Entonces, de esa manera nos manejamos. Para eso también hay, ¿qué será? Un formato para una ficha de detección, para detección, porque actualmente siempre tenemos que evidenciar, ¿no? Evidenciar todo lo que nos llega específicamente al DESE, ¿sí? Entonces llega la madre, a ver, siempre usted tiene que evidenciar eso por escrito, confirma de responsabilidad de ella. Entonces, de esa manera se maneja, ¿qué será la detección de cada estudiante? La primera opción, bueno, la observación áulica, ¿sí? La observación áulica que nos sirve para poder detectar. También aquí no sé si también es muy importante actividades de prevención, ¿sí? Usted, por ejemplo, va a dar, ¿qué serán? Charlas de prevención, qué sé yo, de violencia. Entonces, también es una, ¿qué será? Estrategia para, ¿qué será? Que los estudiantes incluso hablen. Ahora, por ejemplo, hablan mucho de estos círculos restaurativos. En los círculos restaurativos, usted, aplicando eso, le sabe muchas cosas. Incluso ahí los estudiantes le informan la dificultad que ellos tienen. Entonces, también es una estrategia para la detección de las dificultades, ¿sí? Qué sé yo, cuando usted realiza estas convivencias con los padres de familia, también puede ser una estrategia para que ellos den a conocer la problemática familiar, ¿sí? También es muy importante dar estrategias a los docentes en cuanto a esto para que no únicamente cumplan su función de dar clases, sino que aprendan a observar a los estudiantes, que aprendan a conocer a los estudiantes, porque de esa manera yo puedo detectar, sí, detectar qué está pasando con el estudiante, por qué son los cambios que ellos va teniendo. Entonces siempre es importante tener estas, ¿qué será? Estos talleres, estas capacitaciones a toda la comunidad educativa, ¿sí? Para que ellos también contribuyan, para que puedan aportar en la detección de las dificultades de problemas, incluso también puedan prevenir, ¿sí? Estas dificultades que se presentan a diario con los estudiantes. Bueno, si estamos todavía en esta modalidad, ¿sí? ¿Qué nos ha tocado a nosotros? Por ejemplo, hablo de detección. Lo que más hemos vivido es de padres con COVID, ¿sí? Yo en lo particular no he tenido problemas de violencia. Hubo detección también de embarazo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera el acompañamiento? Un ejemplo de embarazo. ¿Sí? Un embarazo, usted tiene que notificar de acuerdo al protocolo de embarazo que hay, tiene que notificar a las autoridades, al personal docente para que brinde el acompañamiento a las estudiantes. Usted tiene que hacer a través de oficios, tiene que darles a conocer el protocolo de embarazo con las acciones que tiene que tener cada uno de los estamentos, empezando desde la autoridad, desde el personal docente, el profesor de educación física, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ese es el acompañamiento que nosotros brindamos. También nosotros, ¿qué será? Le acompañamos virtualmente, por llamada telefónica al centro de salud, por ejemplo, ¿sí? Entonces estamos en contacto. Yo, por ejemplo, he estado cada semana en contacto con la madre, con el estudiante. Le hemos estado brindando tal vez un poquito de contención emocional por el cambio que va produciendo en la señorita, porque incluso la señorita dice, yo no me esperaba esto, que también tienen que estar con ayuda psicológica en el centro de salud que están. Entonces, ese es el acompañamiento que usted debe brindar, ¿sí?
Si es que ya hay, supóngase, una detección, enseguida, no sé, dependiendo de la dificultad, usted tiene que hacer un informe de derivación, ¿sí? En el informe de derivación solicita una evaluación psicopedagógica o psicológica. Entonces, a partir de que a usted le remitan el informe psicopedagógico, entonces ahí da las recomendaciones del caso al personal y hace el acompañamiento respectivo hasta finalizar el año lectivo, dependiendo de la dificultad, porque si es de connotación sexual, se hace el seguimiento, el acompañamiento hasta que los estudiantes, hasta que las estudiantes o los estudiantes se gradúen, ¿sí? Entonces, el acompañamiento es permanente y no únicamente al estudiante, sino a los padres de familia, ¿sí? Y todo esto también se hace con el apoyo del personal docente, que ellos son los que están más tiempo con cada uno de los estudiantes. Como les digo, el acompañamiento es permanente, es a diario, no hay que soltar, no hay que soltar y de una otra manera exigir a los padres para que nos traigan los informes respectivos, de una otra manera es apoyar a los estudiantes en la situación que se encuentran. A ver, obviamente la detección, como estaban hablando mismo, es un eje, ¿no es cierto?, en el cual el DESE lo realiza. ¿Y cuál es la importancia que este debe ejecutar? Es prevenir las problemáticas no sociales e intervenir en situaciones de riesgo en las que puedan vulnerar los derechos de los o de las estudiantes, estableciendo obviamente estrategias para contribuir a la construcción, eh, realizando actos sociales pacíficas con la interacción obviamente directa del DESE con los estudiantes, tanto de manera individual como grupal. Entonces, de esa manera uno se trabaja en la parte de la detección dentro del DESE. Hay que tomar en cuenta que este eje está basado en un modelo de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, ahí mismo ya nos dan directrices de cómo embarcarlos para trabajar en este eje. En el caso que ya se haya identificado cualquier evento desfavorable o situaciones de riesgo que interrumpan el normal desenvolvimiento del estudiante o del estudiante, es necesario que se lo haya detectado y cuando se lo haya detectado, mantener una actitud abierta, ¿verdad? Para analizar el caso. Absteniéndose primeramente de emitir juicio de valor en esta situación al estudiante de lo que le haya pasado, muy aparte de lo que uno crea o las creencias que uno tiene. Debe primero, y más importante, debe ejecutarse un espacio adecuado dentro de la misma institución, ¿ya? Cumpliendo el principio primero de confidencialidad al estudiante. Y hay que tomar en cuenta que la detección no se lo hace necesariamente el DESE. Es un proceso en el que se lo puede hacer cualquier persona que lo haya detectado. Esto implica que el DESE sí debe mantener reuniones con los representantes, con las familias, con el fin de direccionar de dichas situaciones y poder realizar el proceso después del proceso de intervención. Bueno, son consideradas situaciones de riesgo, ¿no? Aquellas como las que pueden perjudicar en el orden familiar, en el orden personal, en el orden en el que se perjudica el desarrollo de los estudiantes, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, cualquiera que sea las que se esté presentando, que pudiera ser de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, que puede ser física, psicológica, sexual, violación de los derechos, obviamente, que se presenta, la tenencia de o uso o consumo o presunción que se dé a la comercialización de drogas, o también de igual manera, ¿por qué no la inexistencia relativa a la institución educativa? Entonces, en todos esos aspectos uno se puede se puede aplicar este eje de detección.
por partes, ¿sí? La interacción directa de los profesionales del DESE con los estudiantes, como les dije, son tantos individuales como grupales. Y esta interacción abarca la observación activa, ¿no es cierto?, dentro de los espacios académicos, que eso se puede presentar en las horas de clase, pero también fuera de ello, en los recreos, en las horas de educación física, en actividades extracurriculares. Entonces, uno primero tiene que hacer la observación. De ahí nuevamente, de ahí van a implementar estrategias, ¿no?, de alertas tempranas que se les dice, que son orientados a toda la comunidad educativa, como talleres, escuela para padres, foros, y de igual manera identificar y abordar cuáles son, qué son las personas que requieran la atención personalizada, porque también hay que tomar en cuenta eso en la parte académica, en la parte del nivel cognitivo, afectivo y de interacción. Entonces, son las maneras en las que nosotros tenemos que llegar a los estudiantes, como dije, primero la observación, e involucrar a toda la comunidad educativa para que también nos ayude a detectar estas situaciones. Como les hemos dicho, las primeras personas son los docentes, ¿ya? Pues ellas en la parte académica nos pueden ayudar y de ahí obviamente ellos son los que detectan y ahí interviene el DES. Entonces todos tenemos, pero ¿cómo podemos hacer nosotros? Como les dije, podemos utilizar estrategias, talleres, foros con los niños, de debates, para ver cómo va su parte social, para ver cómo está su parte académica, cómo está su parte familiar, cómo está su parte afectiva. Entonces, la interacción individual y grupal es una estrategia que se puede utilizar como DESE. Con esta situación en la que nos estamos presentando, que todo es por medio del Zoom o medio de la computadora, sí es un poquito complicado, ¿no? Porque no es lo mismo la parte visual o la parte, porque nosotros como psicólogos tenemos que estar observándonos cómo actúan los niños, la manera en que se desenvuelven, los gestos que hacen. Y al fin y al cabo, cuando uno está así, incluso la participación activa de los padres influye bastante, ¿ya? Pero obviamente tiene que ser un proceso en el cual nosotros como psicólogos, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar la formación de valores, como la responsabilidad, la libertad, la cooperación, el respeto, la solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, muchas cosas el diálogo, el saber decir las cosas que nos pasan. Y al mismo tiempo, ¿no?, se debe cuestionar también ahí los antivalores, como es la discriminación, la intolerancia, la violencia, la indiferencia, el conformismo, entre muchas otras cosas que se suele presentar. Pero esto solo se puede lograr con actividades basadas en los dilemas morales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos hablando cómo está pasando la realidad, haciéndole ver cómo está la sociedad en este momento. No solo vamos a hablar, es que tú tienes que respetar, estamos hablando de valores. Tenemos que también aprender a que nosotros respetemos a las personas. De igual manera, hacer juegos cooperativos, juegos de roles, eso pueden ayudarnos en casita. ¿Tú qué harías en mi lugar si yo fuera tu mamá, tu hijo? ¿Cómo actuarías? Entonces ahí vamos dando la identificación también, juego de roles, porque es muy facilito ser hijo, pero cuando ya ver, dile que sea papá, o viceversa. Entonces, esa partecita hay que hacerla importante a nuestros pequeños, ¿no? Entre otras actividades. De igual manera, poner estrategias que permitan fortalecer la convivencia armónica. Ahorita especialmente en el hogar, en la casa, porque ahorita ¿dónde pasan más este tiempo de desconfinamiento? En la casita, ¿no? Y en ellos también hacerles caer en cuenta y la garantía de los derechos humanos. Si hay cómo hacer talleres mediante el Zoom, hay cómo hacerlo, fortaleciendo. También igual manera las charlas, los foros y las reuniones restaurativas, que son los famosos círculos restaurativos, que son las reuniones entre familiares y procesos de mediación escolar. Lo que se tiene que hacer, eso como les digo ahorita, es una buena manera esa también. Sé que hay que saber utilizarla y saberla aprovechar, porque la tecnología sí nos ayuda con muchos valores, y a los niños, y a los pequeños, a los adolescentes, y a los adultos, sí les gusta estas situaciones de ver videos, y ¿por qué no hacerlas de forma, la realidad como es? Entonces, esa es la cuestión en la que sí se llevaría el acompañamiento en los casos, ¿no? Pero tomando en cuenta que sí es un poquito complicado, como les digo, por la situación en que no hay la confidencialidad. No va a existir la confidencialidad,
porque ustedes no saben quién está alrededor mío, si está mamá o papá oyendo, darse cuenta de lo que uno dice. Entonces no va a poder uno expresarse. Entonces, ese es la pared en que sí nos va a interponer. ¿Sí? Bueno, el eje de detección lo que implica realizar un trabajo de acompañamiento en los diversos espacios de los estudiantes. Dentro del DESE, de las distintas unidades educativas, a través de nuestra experiencia de las prácticas preprofesionales, podemos ver que el DESE sí está cumpliendo con este eje, ya que los psicólogos a través de llamadas telefónicas hacen el acompañamiento y el seguimiento a los estudiantes para ver si existe algún problema con alguno de ellos y poderlos ayudar. Y en caso de ser necesario, también están habilitando la opción de comunicarse vía Zoom para poderlos acompañar y brindarles una mejor ayuda.